La sostenibilidad, como lo vimos ayer con el señor Andrew Winston, es vital para impactar positivamente. Por eso, en la siguiente conversación, los expertos abordarán las oportunidades para el desarrollo sostenible de la minería. Le damos la bienvenida a los panelistas y a nuestro moderador, Gabriel de las Casas. Bienvenidos. Bien, muy buenos días para todos. Mil gracias por acompañarnos, mil gracias por tenernos aquí en este Congreso Nacional de Minería. Quería empezar este panel que es en minería, transición energética y las oportunidades para una minería y una industria sostenible con las noticias de la mañana, que creo que forman la tormenta perfecta de lo que estamos hablando hoy. Esta mañana y desde ayer se viene hablando de un riesgo de un apagón en Colombia. Esta mañana en los titulares que abría 6 AM decía que el fenómeno del Niño en Colombia comenzaría en octubre, alcanzaría su pico máximo en diciembre con alta probabilidad de que sea muy intenso. Daniel Medina de la Asociación Colombiana de Ingenieros aseguró que los riesgos son inminentes para un apagón. De otro lado, Germán Castro, Contralor Delegado para Minas y Energía, dice que están dadas las condiciones de una emergencia energética en el país. No solamente por el fenómeno del Niño, sino también por cuenta del precio de la energía en bolsa. Lo mismo dicen los distribuidores de energía, hoy les adeudan cerca de 2 billones de pesos, lo que hace que sean ilíquidos en este momento para llevar la energía eléctrica a nuestro país. Es el ambiente con el que despertamos hoy y repito, desde ayer se viene hablando de este tema. Fuera de eso, cuando hablamos de una transición energética, es el momento grande para la minería. Actualmente he tenido 2 oportunidades ambientales interesantes. Hace 10 años, más o menos, de la mano de Brigitte, iniciamos en Caracol Radio el programa ambiental de Planeta Caracol. Actualmente soy director de la unidad de sostenibilidad de Prisa Media en Colombia con un programa que se llama Caracol Sostenible. Hago mi cuña, lo tenemos los sábados a las 11 de la mañana. Gustavo Yepes, un académico de la Universidad Externado de Colombia, es quien me acompaña en la mesa. Conversando con él sobre este panel me decía que precisamente en esa transición energética es en donde más la minería tiene un papel fundamental. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar litio, cobalto, níquel para las baterías o silicio y metales raros como el indio y el germanio para los paneles solares. Es el momento grande de la minería precisamente dentro de la transición energética, hablando de la parte técnica. Así que hoy vamos a hablar de cómo tener una minería sostenible. Y por eso, pues, nuestros invitados, Katie Warwick, la directora ejecutiva de Better Coal, Pierre Graton, presidente de CEO Mining Association of Canada, y Brigitte Baptiste de la Universidad EAN, la rectora de la Escuela de Administración de Negocio. Bueno, y la primera pregunta, y voy a arrancar por Katie. ¿Por qué es importante hablar de sostenibilidad en este momento de transición energética y por qué debemos aplicar un muy buen modelo en todo el mundo de la minería? Katie. Thank you very much, Gabriel. And first of all, I want to thank ACM, Juan Camilo and the team for inviting me to participate and attend this session. It's always a pleasure to be in Colombia. And Colombia is very important to Better Coal. Before just going into your question, I think just to explain for the audience, some of whom are familiar with our organization, some probably aren't. We are a coal mining standard. So we're a broad ESG standard, and we were founded by major utilities to carry out due diligence in their coal supply chain. So we send independent third-party assessors to coal mines and check performance against our international standard. And we've been doing this for many years. The first assessments we carried out were in Colombia. We've been working with Colombia through to the present day, and we've worked globally. So we've carried out assessments on 70 coal mines all over the world: Colombia, US, South Africa, Indonesia, South Africa, and so we were funded and founded by utilities, but with a view that as long as they were buying coal and that coal was being mined, it needed to be done responsibly. So I think referencing
your presentation, Bridget, in terms of doing this in the best way possible. And the reason this matters is because of impacts. You know, mining has significant impacts. We so often talk about the negative, but there's obviously positive impacts as well. So it's something where it's critical that we ensure that we learn lessons from the past and carry out mining in a way that meets the expectations of our stakeholders. And for Better Coal, those are the customers, but obviously for mining companies, there's a whole range of stakeholders, and it's important that there is scrutiny of performance at mining operations. And I think just to, you know, for coal, it is challenging because obviously we're talking about a transition here, and so much of that is around a discussion of coal mining and what happens when those mines close. There are significant contributors to the communities, and we've seen examples all over the world where when this is not done in a responsible way, there's hugely negative consequences. So it's really important that there is a planning from the earliest part of mining operations, and that all parties are brought to the table on this. But there's a journey here, and certainly for us, as long as mining is taking place, as long as coal mining is taking place, it's vital that that is done to the highest possible standards. And for us, a critical part of that is the companies not marking their own homework. So having the third-party assessors going on site and checking performance and doing the gap analysis between what the companies are doing and what they should be doing. Just as an example, since we started our work in Colombia, with all the mines that we've assessed, they've taken action to close 88 separate items on their plans to improve performance and close those gaps between their operations and best practice. And that's around 80% of their items in their plans that they've worked to close. So we've seen certainly a real commitment through the Better Coal process with the companies that we've assessed, that's Drummond, Cerrejón, in really working to, in good faith, to work to meet the international standards of the Better Coal Code. Gracias, Katie. Pues la pregunta para Pierre sigue sobre el mismo sentido, pero aplica también sobre estándares, no hablar de sostenibilidad ni que cada uno tenga una medida de qué es ser sostenible y sustentable en una industria como la minería y en esta transición energética, Pierre. Sí, bueno, gracias y muchas gracias otra vez para la invitación de estar con todos ustedes este año. Bueno, hay ahora muchos estándares mineros en el mundo y hay una expectación ahora que vamos a tratar de quizás reconciliar los diferentes sistemas. Pero ¿por qué existen estos estándares? El nuestro TSM o HMS que la Cámara de Colombia ha adoptado hace algunos años, junto con 12 otros países. Comenzó en Canadá en 2004, entonces es el estándar más viejo de todos y tiene más experiencia que todos. Y este estándar lo que nosotros hacemos y que también lo que hacen Better Coal es hay una evaluación, en nuestro caso anual, una autoevaluación por cada instalación minera y a los 3 años cada instalación tiene que hacer una verificación independiente, justo igual como Better Coal. Y es una evaluación en el caso de HMS de 34 indicadores de desempeño que tocan áreas como el cambio climático, la biodiversidad, seguridad y salud, y más recientemente el protocolo más nuevo de nosotros
toca el aspecto de la diversidad y respeto para diversidad. Entonces, con este análisis y con esta información que publicamos, lo que estándares también contribuye a la transparencia del sector. Estamos demostrando nuestro desempeño y también los esfuerzos que cada uno hace para mejorarse con el tiempo. Y este compromiso, esta transparencia que está al centro de cada uno de los estándares es muy importante. Anoche, cuando hablaba Andrew Winston, él decía también que la transparencia es quizás el punto más importante de todo. Dentro también de los estándares, Better Coal, nosotros, hay un compromiso de también trabajar con las comunidades, asegurar que las expectativas de las comunidades donde trabajamos nosotros están respetados y integrados dentro de las decisiones del sector minero. Y eso también es un aspecto muy importante que busco cada uno de los estándares. Bien, Brigitte, para seguir adelante, cuando estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, dentro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pues la minería apunta, bueno, afecta a todos, apunta al número 1, al fin de la pobreza, al número 8, el del trabajo decente, al 9 de industria, renovación e infraestructura. Pero lo que vimos, y bien lo comentabas tú hace un momento en la charla de la ministra, y dices tú, hay un común denominador que es la biodiversidad en un país como el nuestro. Y por eso es tan importante la sostenibilidad para trabajar dentro de la biodiversidad en la minería. Y como decía hace un momento, la vamos a necesitar mucho para la transición energética. Pues sería muy paradójico que en aras de la transición energética sacrificáramos la biodiversidad. Eso, pues, la paradoja más grande, que lamentablemente el resto del mundo no va a tener en cuenta porque no tiene la biodiversidad que tiene Colombia. Entonces somos los que estamos aquí y eventualmente otros países similares los que tenemos la tarea, la responsabilidad, insisto en la palabra, de encontrar la manera de que no haya contradicción. En el mundo entero el convenio de diversidad y el convenio de cambio climático no se hablan mucho. Y muchos países insisten en mantener los dos temas separados. Habrá que insistir en las negociaciones del futuro que esos dos temas van unidos y que la deuda ambiental o el eventual canje de deuda que se pueda proponer nos permita invertir los recursos de nuestros minerales y de los procesos de transición en la restauración y recuperación de la biodiversidad. Pero no por nada Colombia tiene más del 10% de la riqueza biológica de todo el planeta y realmente es la riqueza biológica la que nos abre las puertas del siglo XXII. Sin diversidad biológica no vamos a tener economías futuras. Entonces hay que construir una senda de sostenibilidad más del territorio que de la minería en sí, porque la minería pues tiene sus ciclos, tiene sus posibilidades, en la cual los recursos de la extracción de minerales para la transición energética sea sinérgica con la conservación y restauración de la biodiversidad. Y los casos que presenté pues son las semillitas de algunos de esos casos. También hay pequeña minería, también hay minería ancestral, hay muchas formas en las que esa convergencia de intereses se puede lograr. Pero nos va a tocar en Colombia, no hay que esperar a que nos lo digan desde afuera porque realmente el mundo está pensando en el 2050, no en el siglo XXII, y Colombia tiene que pensar en el siglo XXII. Bueno, lo que no se mide no se hace, y la pregunta inicialmente es para Katie, la directora ejecutiva de Better Coal. ¿Cómo miden ustedes si tienen las prácticas sostenibles, si están cumpliendo con los estándares internacionales? ¿Cuál es esa medición que deben tener las compañías y adoptarlas para saber si están cumpliendo o no y protegiendo la biodiversidad de la que estamos hablando en Colombia, en el ejemplo de Better Coal?
Yeah, thank you, Gabrielle. It's an important question, and so the Better Coal Code, our international standard, throughout references existing international other standards, protocols. It's woven throughout our standard, so it's very much linked to the overarching international agenda. And this covers a whole range of issues. So biodiversity is clearly a big part of our standard, but it covers across all the different ESG issues as well, and links also to the Sustainable Development Goals. You know, it's very much a reflection of that interconnected agenda. And in terms of you know, how it's measured, how we measure companies. We have the 12 principles, 144 separate provisions, almost 400-page guidance document on how companies need to meet those provisions, requirements on our assessors in terms of what they do on site, how they review evidence, and that goes for a 4-year cycle. So a site assessment takes place, and then over the next 4 years, companies submit evidence, and our assessors, the third-party assessors, determine whether that meets our international standard. But it's very much linked to best practice across all ESG issues, including biodiversity. And I think it's to that point that it's very important to have that third-party oversight and to have that ongoing relationship as well. You know, our site assessments take place, but that's not the end point. That's not the kind of you've passed. It's a continuous improvement journey, and so that's critical to the DNA of our organization, and it's something where we apply that to ourselves as well. So we have not had the same standards since we were formed over a decade ago. We have updated our codes, strengthened provisions, ensured there's alignment with international best practice, and we will continue to do that. So it provides, I think, a framework for companies to work in to ensure that they are striving to meet best practice. Sobre lo mismo, Pierre, precisamente, y vemos que en Canadá tienen el Tower Sustainable Mining, es ese estándar que tienen en Canadá, ¿ese puede ser una gran medición para saber que las cosas se están haciendo bien? Bueno, primero quiero comenzar para decir que estoy completamente de acuerdo con Brigitte. Cuando pensamos al montón de minerales y metales que vamos a necesitar para la transición energética, es absolutamente esencial que lo hacemos de una manera muy responsable, respetando la biodiversidad y otras cosas, incluso la seguridad de las comunidades, etc. Si no, la sociedad no nos van a permitir hacerlo. Y eso va a ser una crisis porque tenemos que hacerlo para la transición energética. Entonces estamos en un momento muy, muy importante y yo veo actualmente mucha resistencia en varias partes con varios proyectos. Y la gente no entiende la necesidad, pero además es sobre nosotros de demostrar que lo vamos a hacer la minería no como antes, pero de una manera más responsable que integra los valores de la biodiversidad. Dentro de nuestro sistema hay 3 indicadores que tocan la conservación de la biodiversidad. La jerarquía de mitigación está centro de cada uno de esos indicadores. Y también como Better Coal es todo un proceso de mejoramiento con el tiempo. En nuestro sistema hay 5 niveles de evaluación y seguimos subiendo, mejorando con el tiempo desde el más bajo nivel hasta el más alto nivel. Y eso es también muy importante. Pero quiero decir también otra cosa. Hay ejemplos, hay un buen ejemplo como la transición energética
y la conservación de la biodiversidad no están en contra. El ejemplo que doy, hay ahora en Canadá 3 nuevas instalaciones mineras subterráneos eléctricos. Cuando está eléctrico, el impacto medioambiental baja porque hay un footprint más pequeño, porque los túneles están más pequeños, hay menos a manejar, porque el aire está más pura y usas menos energía para asegurar que el aire está sano para los empleadores. Y como los túneles están más pequeños, hay menos tierra a manejar, las relaves bajan, el footprint, el tamaño de todo está más bajo, entonces protejas más la naturaleza con esos proyectos que antes. Entonces, hay ejemplos como esto, como la transición energética, el efecto que podemos ahora utilizar vehículos eléctricos para hacer nuestro trabajo, que el impacto sobre el medio ambiente baja. Brigitte, ¿ibas a comentar sobre el tema? Sí, yo creo que el tema de los estándares es supremamente interesante porque no es una tarea solo de la industria. Los estándares los podemos definir en las universidades, en las asociaciones, en el gremio, pero requieren una concertación con las comunidades, con los grupos sociales, con los demás actores, porque si no van a ser percibidos como estándares unilaterales, estándares incluso impuestos bajo ciertas formas de conocimiento convenientes. No va a haber la construcción de confianza que necesitamos. Y cuando nosotros decimos hay que proteger el agua, pues yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Pero ¿cuáles son los indicadores realmente de que el agua está protegida? Y tenemos un desacuerdo. En La Guajira la gente considera que no se está protegiendo el agua a pesar de que se estén cumpliendo todos los estándares. Pero iríamos en contra o no en contra. No tendríamos que los estándares internacionales nos midan a nosotros porque son culturas, momentos, situaciones, biodiversidades diferentes. Tendrían que estar apropiados o tener, por así decirlo, capítulo Colombia dentro de un estudio como el TSM o lo que tengan. Yo creo que está sucediendo y estamos adaptando los estándares a nuestras condiciones, pero también hay condiciones culturales y de valores que son muy contradictorias. La plataforma de biodiversidad acaba de publicar el año pasado la evaluación sobre mediciones de la importancia de la biodiversidad, para destacar que los indicadores de valoración son muy heterogéneos y que hay que construir unos espacios de concertación un poco más complejos. Yo creo que Canadá ha hecho un trabajo muy interesante con First Nations y con los pueblos indígenas que hoy en día incluso algunos de ellos tienen empresas mineras o son parte de la actividad minera. Pero lo cierto es que si queremos construir confianza con las comunidades locales y mejorar nuestra interacción y que el tema de las consultas previas no sea un problema, sino más bien parte de la solución, sí hay que hacer un proceso de conversación persistente en términos del significado de los estándares, bien sean estos o cualquier otros. Brigitte, voy a bajar un poco de la industria minera a la minería ancestral, minería tradicional. ¿Qué tanto sientes que este tipo de estándares les están llegando a ellos y el trabajo de una manera responsable de la misma minería que teníamos desde hace 1000 años en nuestros países? Bueno, lo que pasa es que la definición misma de minería ancestral o minería artesanal también ha ido cambiando y evolucionando. Y las comunidades que practican todavía la minería bajo ciertas formas encuentran muy difícil convivir con las otras formas de minería o han sido cooptadas o han sido integradas a veces a las malas dentro de procesos de extracción mineral. Entonces, las comunidades que realmente aún utilizan minería ancestral la tienen muy difícil porque no pueden cumplir con estándares internacionales
que son muy exigentes y simplemente porque la escala no da o porque están siendo cooptadas y obligadas a operar bajo formas distintas y aún mantener el letrero de ancestral y tradicional. Entonces hay que tener mucho cuidado con las, digamos, las clasificaciones de los tipos de minería y de las comunidades o los agentes que la practican. Bien, yéndonos a otro tema, cuando estamos hablando de transición energética, estamos siempre quizás satanizando en algún momento la industria del petróleo, la industria del carbón, de los combustibles fósiles. Katie, ¿cuál es el papel de la industria de la minería del carbón en esta transición energética y de manera sostenible para hacerlo? I just want to make a point following on from the conversation Okay. that we just had before going into the transition. And I think it's around the role of international standards within a national context, because it would be incredibly challenging and not very helpful to just not be culturally sensitive and recognize there are differences. So our way of working is that international standards are very important, but through the assessment process, absolutely it is shaped by the context. We have, through the assessment process, community interviews are a critical part of that, alongside employee interviews, contractor interviews, and it's certainly not, as much as we have our standards, we recognize that there are differences wherever we are assessing coal mines. So whether that's Colombia or South Africa, there's commonalities, so there's absolutely similarities, but often the form some of this can take is different, and that's where our assessors come in and really have the scope to make those adjustments. And I know for Pierre at MAC, certainly it's that approach as well of an international standard, but giving it the national character as well. So I think it's certainly we're something aware of, and also that perception of coming into a country and trying to tell Colombia what to do. It's very much working together, and that's certainly something we've been doing through many years of working with the coal mines, but also with other organizations, institutions, communities. I think CREA are in the room, who are an organization we've very much relied on in guiding work in our community engagement as well. So I wanted to carry on that point. On the transition, it's a question for us because coal is obviously a big part of that transition, and it's often the case that the coal mines are in particular areas where there's a concentration of communities that have built up around those operations. So that question of what happens when mining stops, when coal mining stops, whatever point that may be, every country, every mine determines that. But these impacts are huge. They're huge across multifaceted issues. And for us, what we've found, being mindful of being a European-based organization, and obviously the transition agenda is in a particular place in Europe, is not coming and lecturing a Colombian audience around the transition. But we have noticed there's a change. So certainly over the last 12, 18 months, 2 years, there's been a growing willingness, openness, keenness to have the conversation about the transition. Because I think there's an appreciation that when coal mining stops, there's a gap there. And that's a big question for the government in terms of how do you support those territories in that transition. For Better Coal, our work is mine-specific, and so we recognize that there's a lot that we can do to ensure that when coal mines do close, that this is done in a responsible way. So I mentioned that we updated our standard. A big part of that was the closure issue. So we developed a new principle on responsible closure, new provisions, very
comprehensive on what a coal mine needs to do to plan for that, which is really that it should start at the start of operations, but it is something that it requires time. And so this is a big process, and it's a process where you need to bring all stakeholders to the table. So any plan that's developed, community input, engagement is critical. And I've talked through the model of how we work. So when we undertake assessments against our new code, that is a big part of it. So we will be reviewing the closure plans of coal mining companies, and if there's gaps between what they're doing and what best practice is, they will have plans in place on how they need to close those gaps. We recognize this is a part, this is a part of how we contribute, how we can work with the industry to help prepare for that process and make sure that lessons are learned from the past. I think that's been a recurring message over the last 2 days, is really learning from the past, and for a global organization, learning globally. There's lots of examples of where this hasn't been done very well. So this is the work that we do, and we recognize that it's a part of the puzzle, and that there are others that are doing work in this space, bringing communities together to have a dialogue on this. And clearly, this is something that's a priority for the new government. So it's certainly something that we've noticed a change in the industry. Pierre, no sé si quieres complementar a Katie sobre la industria del carbón, antes de hablar también del estándar TSM y cómo aplica ahora que tiene la licencia la Asociación Nacional de Minería en Colombia. Perdón, pero no entendí esta última parte, más despacio. Bueno, no, sí, perdóname. Que si querías complementar inicialmente sobre Katie, sobre la industria del carbón, y queríamos también conocer un poco más del estándar TSM y cómo aplica la licencia que ahora tenemos en Colombia. Ok, gracias. Bueno, otra vez, antes de responder a eso, quería también hablar un poquito sobre la cuestión de la transición y lo que llamamos la transición justa. Una ventaja, en mi opinión, que vamos a tener es vamos a necesitar tanta minería que van a haber oportunidades para los trabajadores en otras instalaciones. En el caso de Canadá, por ejemplo, ahora hablamos de un nivel de desempleo de menos de 1% en el sector minero. Es decir, que no existe. Hay una falta de personas. No necesitamos más personas que hay, porque ahora quizás un desafío más grande del sector es que los jóvenes no quieren trabajar para nosotros, mucho menos. Nuestras sociedades están mucho más urbanas y la gente no quiere trabajar en el campo. Entonces, eso aún quizás con la transición vamos a tener menos trabajadores en ciertos sectores de la minería. Ellos pueden encontrar, especialmente si los gobiernos los ayudan, en otras partes del sector. Entonces, quería simplemente decir eso. Bueno, hablando de Colombia, primero quiero decir que para mí, yo aprecio muchísimo el partenario que tenemos con la CM. Y es un partenario muy, muy fuerte. Por ejemplo, simplemente como ejemplo, desde la firma con Colombia, las cámaras de Guatemala, Panamá y México también firmaron un acuerdo con nosotros de adoptar HMS y hemos tenido
cursos de formación, como hicimos con la Cámara de Colombia, en Centroamérica para esas 3 cámaras. Y Carolina, de la Cámara aquí, nos apoyó, fue con nosotros para soportar el entrenamiento de ellos. Y eso nos ayuda bastante porque, bueno, aún yo hablo español, no hablo como ella, y yo tengo un colega que no habla nada. Entonces, y además para mí, convencer otros países latinoamericanos de adoptar HMS, si viene de otro latinoamericano o latinoamericana, tiene más fuerza que si viene solamente de nosotros en Canadá. Entonces, este apoyo ha sido muy, muy valoroso. He visto aquí en Colombia un entusiasmo muy profundo y están hecho todo lo que deben para implementarlo como según el acuerdo que hemos firmado. Yo sé que el año que viene es un año muy importante porque las instalaciones tienen que comenzar a hacer las evaluaciones de sus estándares. La época de formación ya está hecho. Toda la revista de los protocolos ya está hecho. Ahora el trabajo de las instalaciones comienza. Entonces el año que viene es un año muy, muy importante. Pero hablamos de 30 instalaciones, 30 empresas que están comprometidos a este programa. Y eso no es pequeño eso. Y eso va a ser para mí el año que viene va a ser un año muy, muy importante, no solamente para TSM, pero para los colombianos y para toda Latinoamérica. Y hay que asegurar a las empresas que es su primer año. Van a encontrar algunos desafíos, eso es normal. Pero puedo decir, con los 20 años de experiencia que nosotros tenemos, que vale la pena. Y poco a poco el desempeño mejora y la conversación y el diálogo y el apoyo de la sociedad para la minería crece. Otra cosa que ACM tiene que hacer en los próximos años también es establecer un panel de asesoría, porque eso también, con la sociedad civil, porque eso es también un aspecto único de TSM, que todos los otros estándares no tienen. Hay que establecer un panel nacional que incluye representantes de los ONGs, los sindicatos, las comunidades, quizás el mundo financiero, para conversar con ellos cómo avanzar el sector minero dentro del país de una manera respetuosa y colaborativa. No sé, Brigitte, qué vas a hacer en los próximos años, pero sí un buen candidato para este panel. Entonces eso es donde está la Cámara aquí actualmente, pero están haciendo un muy, muy buen esfuerzo y me alegra mucho. Bien, Brigitte, yo no sé cómo tomas lo que dice Pierre y hablábamos que la transición energética va a requerir más y más minería. Un ambientalista como tú, ¿cómo lo vive, cómo lo siente? Cambio climático, la huella de carbono, ¿cómo ves el ambiente de lo que viene para una transición energética sana? Bueno, fundamentalmente con conocimiento, gestión del conocimiento, creación de una cultura de la sostenibilidad territorial, adopción de estándares en los casos que se requiera, construcción de confianza, monitoreo compartido, pero sobre todo políticas integradoras, porque no se le puede pedir al sector minero energético que responda por toda la transición energética, aun cuando sea la base, porque Colombia necesita
elementos derivados de la minería o del petróleo para su agricultura. Los productores de carbón siderúrgico en Colombia son todos familia de agricultores y migran continuamente de una actividad a la otra según los precios internacionales, según otros factores. Y nos encontramos todos, por ejemplo, finalmente en barritas de chocolate. Yo lo leo, es Ocontá, nos lo dejaron en la entrada, pero en todos los eventos a los que asisto de minería o de petróleo o de energía o incluso de otros sectores, lo que se está construyendo es una economía del cacao. Todo el petróleo se convierte en cacao, las esmeraldas se convierten en cacao. Eso es un experimento muy interesante que hacen las empresas normalmente, pero que tendría que asumir el Estado como parte de su política de desarrollo agropecuario, porque pues estos son semillitas y el oficio de las empresas mineras no es producir chocolate. Hay una pregunta aquí, ya vamos en los 13 minutos finales de este panel. Y pregunta Jonathan Osorio, ¿qué se recomienda para un gobierno para que valore los estándares de autorregulación? Y creo que la pregunta tiene que ver más con la importancia de la autorregulación de cada una de las industrias. No solamente quedarse en los estándares, sino ir mucho más allá. No sé, Katie, sobre este tema, la autorregulación, ¿cómo la viven desde Better Call? I don't fully understand the question. So self-regulation. La autorregulación va más allá de los estándares de calidad, de sostenibilidad. Tienen que ir mucho más allá las empresas, mucho más allá de lo que les dice el gobierno o la misma industria a nivel mundial. ¿Cómo viven desde Better Call esa autorregulación? ¿Qué más hacen además de los estándares? Well, I think for Better Call, one of the big conversations we have wherever we undertake our work is that we do go beyond often what national governments expect. So there is so often a question of, well, we're meeting national regulations already, so why do we need to do X, Y, and Z more than we're currently doing, which is what's expected of us? And so I think actually we provide a framework that allows that extra steps, the extra work to take place. And it's something that, you know, I think I've touched upon in terms of that idea of self, that we have third parties, and that is something that we believe is critical to ensuring there is scrutiny and rigor and assurance for stakeholders in terms of what is happening at mining companies, so that issue of trust. But it is something that I think, just talking from the perspective of a standard, as much as I mentioned, we would, through the assessments, be very conscious of certain national context, regional specifics, regional territorial challenges. We very much expect beyond what is a compliance mindset. Finalmente, Pierre, tenemos casi que el minuto final de conclusiones. Quiero también decir, nuestro estándar combina la autoevaluación a todos los años y una verificación externa a los 3 años. Para mí, el ventaja de este sistema es que con la autoevaluación, los equipos de la instalación integran mucho el compromiso con el estándar. No es una vez cada 3 o 4 años, pero lo viven de un año al otro. Y eso creo que es una ventaja de nuestro sistema. Otras cosas, estoy de acuerdo con Katie, los estándares van muchas veces más allá que el gobierno. A veces porque podemos. Es mucho más complicado, con algunos ejemplos, definir en la ley cómo, por ejemplo, comunicar con las comunidades. Es más fácil fuera de una ley, porque las leyes están tan
pueden ser muy rígidos. Nosotros en los estándares podemos tener más flexibilidad, más apertura a diferentes maneras de comunicar con la gente. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo, a veces también la ventaja de los estándares es que podemos con el futuro definir las próximas acciones del gobierno, porque los gobiernos en realidad son muy lentos. Muchas veces la industria está mucho más avanzado que los gobiernos en términos de sus prácticas. Y en el caso, por ejemplo, canadiense, las reformas recientes con la gestión de relaves han integrado ideas dentro del protocolo de la gestión de relaves de HMS. Bueno, pues el tiempo ha acabado. Mil gracias a ustedes, Brigitte, Katie, Pierre. Gracias por estar con nosotros esta mañana para hablar de esta transformación que está viviendo el sector energético en el mundo y cómo hacerlo de una buena manera sostenible. Mil gracias a todos.